Jesús, el amo y señor de la iglesia, le dijo lo siguiente a la iglesia en Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Este es el estado triste de muchas iglesias en la actualidad. Sin Cristo, sin el Evangelio, muertas. Y lo más triste es que muchas personas cierran el oído a ministros que están predicando el Evangelio en la actualidad de una forma fiel y clara. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser de otra denominación. Hermanos, esto es sectarismo al nivel de los fariseos. No estoy diciendo que se deba escuchar a cualquiera, o que la iglesia no debe tener discernimiento, o que de pronto nos vamos a poner a escuchar a un predicador de la prosperidad. No, debemos huir de los falsos maestros. Pero, por ejemplo, algunos cristianos ortodoxos, digo algunos, nunca escucharían a un pentecostal. Se hubiesen perdido de predicadores como Leonard Ravenhill o David Wilkerson, hombres fieles y serios que predicaron el Evangelio. Y por el otro lado, muchos pentecostales nunca escucharían a alguien tan estructurado como un Bautista, perdiéndose de predicadores como Adrian Roger. ¿O, o acaso los arminianos pueden decir que un predicador calvinista como Whitefield, este predicador del Gran Despertar, o más adelante Charles Spurgeon, también calvinista y llamado el príncipe de los predicadores, no eran nombres de Dios? Y por otra parte, ¿pueden los calvinistas decir que un arminiano como John Wesley no fue usado por Dios para avivar una nación y predicar el Evangelio? Y si nos oponemos a los anglicanos, ¿estaríamos dispuestos a decir que alguien como John Stott era un falso maestro? Por supuesto que no. Y esto solo por nombrar algunos que yo conozco y creo que son conocidos. Y algo que he notado en nuestros tiempos es que muchas personas cierran el oído a ministros que están predicando el Evangelio de una forma fiel, de una forma clara y sencilla, que se puede entender. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de ser calvinistas. Me estoy refiriendo a predicadores como el misionero Paul Washer, o el pastor Sugel Michelén, o Miguel Núñez, o el experimentado y erudito pastor MacArthur. Entre ellos tienen algunas diferencias menores doctrinales, y puede ser que usted no esté de acuerdo en todo con ellos. Miren, yo no soy calvinista, pero no puedo negar que estas personas, entre otros, están predicando el evangelio hoy de una manera muy clara y fiel, algo que tanto hace falta en nuestros tiempos. Ahora, dejando claro esto, también tengo que decir que dentro del calvinismo he visto una gran herejía, y es el hipercalvinismo o el supercalvinismo. Ellos ponen el énfasis en que la doctrina más importante de la Biblia es la elección divina o la predestinación, y como ellos la entienden. Se han opuesto durante la historia al evangelismo o a las misiones. Por ejemplo, en el tiempo de Charles Spurgeon, que este predicador era calvinista, lo criticaban fuertemente. ¿Por qué? Porque pareciera en sus sermones que la salvación estaba disponible para todo el mundo, que era una oferta para todo el mundo. Él predicaba un evangelio de arrepentimiento, disponible para todas las personas, y no era tan calvinista como tendría que serlo. Estas personas llegan a declarar que la salvación que Dios ofrece en realidad no es una oferta para todos, no es algo que Dios ofrece para todo el mundo. Pero en nuestro texto veremos que esto es una completa herejía. En el tiempo de Pablo y Timoteo también se estaban infiltrando en la iglesia algunos falsos maestros,
entre ellos los judaizantes, que decían que la salvación era solamente para los judíos o para los prosélitos. Pero el apóstol Pablo, empezando a dar las instrucciones de culto, exhorta a que se hagan oraciones intercesoras por la salvación de todos los hombres, no solo por alguno o por los escogidos. Segundo, dice el por qué se debe orar con esta esperanza de que cualquier hombre o mujer pueda recibir salvación. Hermanos, hay muy buenos argumentos. Y tercero, dice cuál es el carácter con el que se debe orar. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Los saludo a todos con la paz del Señor. Yo contento porque ya volví a trabajar, ya tengo el alta, todavía tengo que cuidar mis pulmones, tengo que hacerme algunos puffs hasta el 24, pero ya estoy bien. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Ya estoy haciendo vida normal. Volví a la oficina. Ya estoy con mi tecito. Así que gracias a todos por las oraciones, que el Señor les pague. Lo primero que veremos en nuestro texto, del versículo 1 al 2, es la exhortación a una oración evangelística. Así que voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al 6, aunque la exhortación se encuentra en los dos primeros versículos. Quiero que vea que en verdad lo que está pidiendo el apóstol Pablo, a lo que nos está exhortando por medio del Espíritu Santo, es a una oración evangelística. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por algunos hombres. No, acá está el énfasis. Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que algunos hombres, no, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese que ahí está el énfasis de esta oración evangelística, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en rescate por todos, no solamente por algunos. Miremos nuevamente los primeros versículos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Declaro salvación para todo el mundo. Decreto que el mundo se va a salvar. Dios, vení ahora mismo y salvá. No quiero un no por respuesta. No, no. Dios no es nuestro sirviente. Dios es el amo y Señor de la iglesia. Usted nunca va a encontrar un modo de orar así en la Biblia. Fíjese, volvamos al versículo 1. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Otras versiones traducen plegarias, oraciones, peticiones. La versión textual del griego traduce súplica y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Sabe por qué hoy se ora tan mal? ¿Por qué? Porque estamos copiando lo que hace mi iglesia, estamos copiando lo que hace mi denominación, lo que aprendí por la tradición moderna, pero no lo que dice la Biblia. Hermanos, tenemos que volver al fundamento. En el segundo versículo vemos que esta oración abarca a los enemigos más crueles que tenía la iglesia en ese entonces. Fíjese el versículo 2, dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Otras versiones traducen por los gobernadores, por los que están en autoridad. Los eruditos
afirman que en ese tiempo estaba gobernando como cabeza del imperio Nerón. Ya se había quemado Roma, entonces ya se estaba persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, el apóstol Pablo pide que se ore por los reyes y por aquellos que están en eminencia. Hermanos, nuestro trabajo no es criticar o hablar mal de nuestros gobernadores, de nuestro presidente. No, nuestro trabajo es honrarlo, respetarlos, porque esta es la voluntad de Dios, y orar por ellos, y orar por ellos. Si usted cree que criticando en las redes sociales a sus gobernantes va a hacer mayor efecto que orando por ellos, entonces usted es una mujer o un hombre sin fe, sin fe. ¿Para qué? ¿Para qué pide que se ore así? Fíjese, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estos son algunos frutos de una sociedad alcanzada por Dios, de hombres y mujeres alcanzados por el Evangelio, vidas piadosas, vidas pacíficas y honestas. ¿Qué quiere decir esta palabrita piedad? También se traduce como vida reverente, como una vida obediente a Dios, vida de devoción a Dios. Alguien salvo es alguien piadoso, alguien reverente, alguien obediente a Dios, alguien que tiene devoción por Dios. Fíjese que esta forma de actuar con respecto al gobierno es algo que parece desconocer la iglesia contemporánea, pero no es algo que desconocía la iglesia primitiva. Escuche a alguien que es considerado un padre de la iglesia, Tertuliano, del siglo II, que es famoso este hombre por haber acuñado por primera vez la palabra trinitario o Trinidad para explicar a nuestro Dios. Él dijo lo siguiente: sin cesar, por todos nuestros emperadores ofrecemos oración. Oramos por una vida prolongada, por seguridad para el imperio. Algunos quieren que se muera el presidente. Miren, los hermanos antes oraban por una vida prolongada, por seguridad para el imperio, por protección para la casa imperial, por ejércitos valientes, un senado fiel, un pueblo virtuoso, el mundo en paz, cualquier cosa que como hombre o César un emperador desearía. Estas cosas no la puedo pedir a nadie más que al Dios de quien yo sé que podré obtenerlas. Tanto porque solo Él las concede y porque le he pedido por sus dones, como su siervo, rindiendo homenaje solo a Él. Así que ustedes, quienes piensan que no nos preocupamos por el bienestar de César, miren la revelación de Dios, examinen nuestros libros sagrados, que no mantenemos en un lugar oculto. Aprendan de ellos que una generosidad muy grande se disfruta en nosotros, tan grande incluso como para suplicar a Dios por nuestros enemigos y para suplicar bendiciones sobre quienes nos persiguen. ¿Quiénes son entonces los mayores enemigos y perseguidores de los cristianos? Alguien podría responder en ese tiempo: los gobernantes. Con toda claridad la Biblia dice: orad por los reyes y gobernantes y autoridades para que tengan paz en todo. Denunciamos los pecados, la inmoralidad de nuestro gobierno, como Juan el Bautista, pero no hablamos porque sí mal de ellos. Los honramos, los respetamos y oramos por ellos. Ahora, ¿por qué? Vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Por qué tenemos que orar por la salvación de los hombres? Y podríamos agregar, ¿y por qué orar por nuestros gobernantes? Bueno, veamos las razones. El primer argumento: porque es la voluntad de Dios. Este es un mandamiento en el Nuevo Testamento. Fíjese, versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esta es la voluntad de un Dios Salvador. Hermanos, solo este argumento bastaría. Si esta es la voluntad de Dios,
si esta es su voluntad buena y agradable, entonces yo soy su siervo y debo obedecerle. Él es el amo, Él es el Señor, nosotros los sirvientes. Pero no nos da solamente esta razón, sino que nos sigue diciendo por qué. Segundo argumento, porque es el deseo de Dios. Versículo 4. Fíjese, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Este es el deseo del Señor. Fíjese qué hermoso. Hermanos, fíjese que estar perdido en la Biblia es estar en ignorancia y ser salvo es venir al conocimiento de la verdad. ¿Todavía cree que el cristiano no usa la razón? Hoy hay una insensatez por hablar en Reina Valera y no decir otra palabra que se usa en nuestros tiempos. Una insensatez. Decir, el cristianismo es por fe y no por razonamiento. No, hermanos. Dios cuando nos salva completamente, santifica nuestro razonamiento. ¿Todavía cree que la doctrina no es importante? Los salvos son aquellos que han venido al conocimiento de la verdad. Ahora, dice que el deseo de Dios, Él quiere que todos sean salvos. Como dicen los profetas antiguos, Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del pecador. Ahora, muchos usan versículos como este para decir que todas las personas serán salvas. No, eso también es una mentira. No todas las personas serán salvas, sino solamente aquellos que pongan su fe en Jesucristo. Miren, un juez bueno debe castigar. Un juez bueno debe impartir justicia. Y Dios es el juez más bueno, justo y santo que existe. Él no puede simplemente llevar a pecadores al cielo. La única forma en que Dios pueda seguir siendo justo cuando lleva a pecadores al cielo es a través del sacrificio de Cristo. Alguien que no tenga la justicia de Cristo, alguien que no se haya arrepentido y puesto su fe solo en Él, no tendrá salvación. Véalo en palabras de Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está hablando de la cruz, se ha levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, sin ese sacrificio expiatorio por nuestros pecados, no hay vida eterna. No puede Dios simplemente llevar a pecadores al cielo. Tiene que haber un sacrificio por los pecados, una propiciación, como dice Romanos. Un sacrificio que aplaca la ira de un Dios santo. Y viene el versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios a algunos del mundo, no, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece salvación a todo el mundo, pero solamente va a ser salvo aquel que cree. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el deseo amoroso de nuestro Dios, que el mundo sea salvo por él. Entonces todo el mundo será salvo. No, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan el Bautista dice más adelante que el que no cree está bajo la ira de Dios en este mismo capítulo. Hermanos, el deseo de Dios es salvación para todo el mundo. Pero sin la justicia de Cristo, las personas perecerán en el día del juicio.